Bueno, pues buenos días nuevamente. Continuamos con este encuentro en movilidad. Qué gusto verlos, compañeros, y sobre todo qué gusto compartir experiencias, pero lo mejor es poder conocer las experiencias de nuestras grandiosas expositoras en esta mesa, que por cierto va a versar sobre reunificación familiar, regularización migratoria, doble nacionalidad y acceso a la identidad. En este caso, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar en esta mesa? Pues comprender los obstáculos y retos dentro del procedimiento de reunificación familiar ante la Comar, identificar criterios novedosos sobre el reconocimiento de la condición de refugiado en niños, niñas y adolescentes migrantes con doble nacionalidad, identificación de ideas respecto a buenas prácticas sobre la regularización migratoria. Pero para dar paso a nuestras expositoras, haré una breve semblanza de cada una de ellas, que aunque es muy vasta, lo haré de forma breve para pasar más pronto a nuestra exposición. Primero que nada nos acompaña la doctora Roxana Rosas Fregoso. Ella es doctora en Derecho por investigación con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estación Noroeste. Ella también es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Estación Noroeste de Investigación y Docencia, especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, maestra en Ciencias Jurídicas con enfoque en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en el Programa Especializado de Derechos Humanos de American University Washington College of Law, Academy of Human Rights and Humanity in Law, Estados Unidos. Es de destacarse que ha realizado también varias publicaciones. También nos acompaña la maestra Graciela Zamudio Campos. Ella es licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM, especialista en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, maestra en Derecho Internacional Público por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. Es directora de Alma Migrante, asociación en Tijuana, Baja California, dedicada al litigio estratégico y al fortalecimiento de las capacidades de defensa de las personas defensoras de la población migrante en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. De igual modo, es un gusto para mí presentar a la licenciada Rubí Rodríguez Escamilla, titulada como licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, con maestría en Políticas Públicas por la Universidad Ibero, Campus Ciudad de México, feminista, con estudios profesionales en género, actualmente coordinadora de la Clínica Legal de Espacio Migrante AC. Pues bienvenidas, un gusto tenerlas en esta mesa. En este tema, en esta mesa específicamente, dentro del IFDP hemos identificado diversos retos dentro de la reunificación familiar. Recordemos que dentro de este procedimiento que establece la Comar, se deben cumplir diversos requisitos. Algunos pueden ser muy fáciles de cumplir y otros verdaderamente se vuelven obstáculos para acceder a ese derecho que las personas sujetas de protección tienen. También en el IFDP tenemos que hay niños, niñas y adolescentes con padres extranjeros que para que ellos puedan acceder a ese derecho de identidad se vuelve un verdadero suplicio cuando estos no cuentan con documento, los padres cuando no cuentan con documento de identidad, sobrepasando los formalismos más que un derecho humano al que deberían de tener esa garantía, ¿no? Recordemos algo que dijo la maestra Elisa Ortega: en la práctica, primero son migrantes que niños, niñas y adolescentes, no obstante la obligación del Estado, la obligación de protección reforzada del Estado. Bueno, sin más preámbulos, demos la palabra a nuestras expositoras, quienes nos compartirán sus experiencias en cada uno de los temas a tratar en esta mesa, para lo cual cuentan aproximadamente con 7 minutos. Iniciaremos con la doctora Roxana Rosas Fregosos. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días. Gracias al Instituto Federal de Defensoría Pública por la iniciativa de realizar este Encuentro Nacional de Movilidad, Retos del Acompañamiento Jurídico a Niñas, Niños y Adolescentes, y sobre todo, como investigadora de la Estación Noroeste, les brindo la más cordial bienvenida a esta, una sede foránea de la UNAM.
En primer término, haré referencia a la frontera norte y la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Hablaré desde el derecho a la identidad y su regularización. En este sentido, voy a realizar una breve exposición con 4 puntos de partida. En primer lugar, haré un brevísimo mapeo legal de algunos aspectos importantes sobre la regularización de los menores migrantes. En segundo lugar, hablaré de un estudio de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del sistema interamericano. En tercer término, hablaré del papel de la niña, niño y adolescente migrante dentro del proceso, y finalmente voy a cerrar con una propuesta que realicé en el marco de mi tesis doctoral sobre niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados en la frontera norte desde el derecho internacional privado, de una legislación especializada en torno a esta temática. En relación a este primer mapeo legal inicial, pues es importante mencionar la aplicación de la Ley de Migración y al mismo tiempo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando hablamos de un enfoque o desde una perspectiva desde los derechos de la infancia, pues es importante iniciar desde un abordaje de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Incluso desde el lenguaje, desde la perspectiva del lenguaje inclusivo, el orden de la mención o del nombramiento de niñas, niños y adolescentes tiene un componente incluso alfabético, al mencionar primero niñas, después niños y finalmente adolescentes. Es verdad que existe un amplio debate desde el derecho privado sobre la pertinencia de utilizar el concepto de minoridad versus el concepto de niñas, niños y adolescentes, y este concepto es el adecuado o es el que debe de utilizarse cuando estamos hablando en términos de derechos humanos o con una perspectiva de derechos humanos. Los artículos 94 y 95 nos establecen los espacios de alojamiento, los cuales las niñas, niños y adolescentes migrantes deben de estar acondicionados, y en ellos se debe respetar distintos principios mínimos como el principio el derecho de unidad familiar, el principio de interés superior del menor, entre otros elementos que ya han tocado en la primera mesa. Por otro lado, la ley de migración es breve al hacer referencia al tema de la infancia. Y el artículo 112 de esta norma nos establece que las niñas, niños y adolescentes deberán ser canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con todas las vicisitudes y problemáticas que pues ha generado y que han presentado quienes me han antecedido en la voz. Adicionalmente, existen varios protocolos que son de gran utilidad cuando se trata del proceso donde están involucradas niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, voy a mencionar el protocolo de atención para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentran albergados. Y en este protocolo lo importante que me gustaría subrayar es que profundiza sobre el interés superior de estos niños y niñas, y habla específicamente también de que en las decisiones que se tomen en torno al proceso, pues las niñas, niños y adolescentes deben de ser sujetos y sujetas del proceso y no objetos procesales. En este mínimo mapeo legal, pues también hay otra herramienta importante, que es el protocolo de atención consular para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Sobre todo este documento es importante por lo que hace a un espacio fronterizo como en el que nos encontramos, y donde los consulados pues también tienen capacidades para poder realizar una intervención en esta temática. En cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existe una diversidad de jurisprudencia que ha hecho un abordaje en esa tesitura. Por ejemplo, puedo mencionar la opinión consultiva número 18, donde se define desde lo que implica ser una persona migrante regular o irregular, pero también se hablan de conceptos semánticos básicos o importantes como la diferencia entre distinción y discriminación, y bueno, y también tenemos por otro lado, dentro del sistema universal, la observación general número 6 del Comité sobre Derechos del Niño, donde pues se hace un abordaje también precisamente de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Hay dos casos particulares que me gustaría recoger de la Corte Interamericana. El primero es el caso de la comunidad indígena Yaqui Atza,
En este caso se da particular atención a la cuestión de la verificación de los datos, la identidad y el derecho de unidad familiar de un niño. También en el caso Loren, Jorge y Rodolfo versus México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que cualquiera que sea el proceso que involucra a una niña o a un niño migrante, ese tiene el derecho de poder apelar la decisión tomada, y nos habla de los componentes posteriores sobre el involucramiento de las niñas y niños y adolescentes dentro de un proceso, ante los órganos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. La Corte, si bien es cierto, se ha posicionado de forma contundente en relación a esta temática y ha manifestado en múltiples ocasiones que la minoridad migrante justamente se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad, particularmente cuando se encuentra sin acompañamiento. Pero hay que poner particular interés aquí y observar que es posible que las niñas, niños y adolescentes puedan ser migrantes y en el trayecto o en el transcurso de esta migración puedan adquirir este estatus de separado o de no acompañado o sin acompañamiento. Por otro lado, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho pues, aportaciones relevantes en torno al tema y sobre todo pues, ha participado en la generación de protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, los cuales pues, debemos tomar en consideración para efecto de satisfacer las garantías mínimas o de los derechos mínimos de estos niños y niñas. Las niñas, niños y adolescentes pueden tener problemas para expresar sus relatos dentro de un proceso. Voy a entrar en esta tercera parte en la que pues hablaré de este rol o papel que juegan la infancia dentro de un marco procesal. Y en virtud de esta dificultad en la que las niñas y los niños puedan expresar a una persona adulta los diversos motivos que acontecen a estos trayectos migratorios en virtud de distintos desconocimientos, miedo, coacción o traumas que se han generado a lo largo de los procesos migratorios, en ocasiones, y esto está documentado no solamente desde el derecho, sino también desde una perspectiva multidisciplinar, desde la sociología y la antropología, este temor y este miedo puede generar justamente que el testimonio que se brinda pueda brindar lagunas dentro de la memoria, por lo cual, como ya se había manifestado, es importante contar con un equipo multidisciplinar que pueda establecer con el personal que tenga esta facultad y capacitación para poder llevar a cabo un interrogatorio que pueda colmar estos desafíos. Asimismo, pues ya la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la pertinencia de oficiales capacitados en torno a este tema, sobre la forma en la que se realizarán los interrogatorios cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Y pues estas particularidades propias de las niñas y los niños pueden generar dificultades que podrían incidir en mayor medida la vulnerabilidad de la que ya adolecen. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 12 establece que se debe garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les ocupan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y su madurez. Para no tomar más tiempo, que tengo mucho más que decir, pero quisiera cerrar comentando que en el marco de mi tesis doctoral quisiera compartirles que desarrollé una propuesta de lex specialis o de ley especializada en el derecho internacional privado como una norma capaz de poder brindar soluciones desde sede interna a partir de una función holística o integradora desde otras disciplinas como puede ser el derecho internacional público o el derecho internacional de los derechos humanos, y la idea o esta reflexión que hacía en esta investigación era que tuviera una función principalmente regional o local. Por eso es que la diseñé para el estado de Baja California, pero bien podría funcionar para cualquier entidad federativa que tenga con asiduidad este fenómeno de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Es una lex specialis o de especialidad que implica 3 rubros muy específicos. Es una ley muy breve que tiene
por una parte, aspectos generales, después, cuáles son los principios fundamentales y un mínimo de derechos, es decir, un catálogo mínimo que se debe observar cuando se haga alusión o se trate de este fenómeno específicamente de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y solamente me voy a referir a la parte del mínimo de derechos, porque en esa parte encontramos un área de oportunidad que no se encuentra legislada y que ha sido solamente mencionada de forma somera en algunos de los protocolos que he mencionado. Uno de los grandes desafíos es el proceso de identificación del menor. Cuando una niña, niño, adolescente migrante se encuentra en un punto de entrada en el territorio nacional, pues se tiene que realizar primero o instaurar un procedimiento de identificación, ya sea que el menor llegue acompañado de un adulto o no, y para ser identificado y determinado bajo la categoría de no acompañado. Y otro elemento sumamente trascendente es la cuestión de la determinación de la edad. ¿Cómo sabemos que una niña, niño, adolescente pertenece a esa categoría etaria de la infancia? Y para realizar la determinación de la edad de una niña, niño, adolescente migrante, pues se deben considerar varios factores, tanto físicos como psicológicos, culturales y de desarrollo cognitivo. Se requiere realizar pruebas para determinación de la edad y dicho examen debe ser realizado por profesionales independientes con la experiencia y los conocimientos adecuados del origen cultural de la niña, niño y adolescente. Estos exámenes nunca podrán ser forzosos o inapropiados desde el punto de vista cultural y desde los derechos humanos, y se ha de actuar con especial cuidado para garantizar que respecten factores de género, por ejemplo, por lo que resulta importante señalar que la determinación de la edad no es ninguna ciencia exacta y conlleva un considerable margen de error en la realización de la determinación de la edad o de este componente etario. Se le deberá conceder a las niñas, niños y adolescentes no acompañados el beneficio de la duda. Esto para efecto de que se brinde la protección de todos los derechos de la infancia y no solamente los derechos que corresponden por ser una persona migrante. Es una ciencia, la determinación de la edad es una ciencia que está de forma embrionaria. Por ejemplo, en el caso europeo, hay manuales sobre buenas prácticas de la Unión Europea para el tratamiento de menores migrantes no acompañados, y en ellos se establecen algunas técnicas como por ejemplo medir el antebrazo o la muñeca, que pues no tienen algunas perspectivas que han sido cuestionables, pero lo que me refiero es que debemos trabajar y construir tanto desde la academia como desde la misma praxis o práctica que ustedes desarrollan, pugnar por la existencia de un protocolo que pueda determinar la identificación de la edad, porque al hablar de que no podemos identificar si son menores o no, muchas veces no trae ningún documento para poder identificarse, y entonces en ese sentido pues no pueden gozar o disfrutar de los derechos propios de la infancia y únicamente tendrían pues el componente de los derechos migratorios. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxana. Súper interesante lo que comentas, sobre todo traernos a la reflexión, el mantenernos todo el tiempo actualizados sobre la legislación en materia de niños, niños y adolescentes, sobre las resoluciones de la Corte Interamericana que día a día van con ese principio de progresividad. También me parece súper importante lo que comenta en relación a que damos por hecho que las personas que interrogan niños, niñas y adolescentes o son encargados de llevar a cabo esos cuestionamientos para determinar ciertas situaciones son especializados, cuando en muchas de las ocasiones no lo son. Entonces, tener ese equipo multidisciplinario que nos permita acceder con veracidad a los datos pertinentes de las niñas, niños y adolescentes. También la participación de estos en varios de los procedimientos, tener siempre en cuenta el principio de progresividad de la niñez. Es súper importante para todos los procedimientos, sobre todo que llevamos a cabo en cuestión de litigio. Y muy interesante lo de la ciencia para determinar la edad de los niños, niñas y adolescentes, porque a veces damos por hecho que es fácil por ciertos rubros que todos manejamos, pero ya en el momento de determinar si sí o si no puede ser muy delgada la línea, ¿no? Y entonces considero que es muy importante esa anotación que hizo para poder entender esa parte. Bueno, continuamos con Graciela Zamudio Campos. La escuchamos. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.
ya son tardes, a todas y a todos. Para pensar de qué les iba a platicar hoy, me puse mucho en el contexto del Poder Judicial de la Federación, en sus dos caras, ¿no? La cara que juzga y la cara que lleva las demandas. Yo solamente he estado en la primera. Yo llevo las demandas desde la sociedad civil, entonces, pero bueno, el litigio creo que es igual de duro desde todas las trincheras. Entonces, quiero enfocarme mucho en el tema de la regularización, sobre todo porque en México todo el mundo cree, o sea, la narrativa como que ha sido viralizada es que solo te formas y te dan tu tarjeta y entonces nadie comprende por qué las personas en contexto de movilidad no tienen una regularización. Pero realmente no se ha visibilizado el trajín y el gran viacrucis que esto significa en prácticamente todos los casos, ¿no? Entonces, más allá de contarles como todas las complejidades que puede tener un procedimiento de regularización, les quiero contar de algo que sucedió, o que sucede típicamente durante las caravanas, pero sobre todo lo vimos mucho en la pandemia, que es lo más preocupante. En 2020, la caravana que llegó aquí, el grupo de personas, el éxodo que llegó aquí a Baja California, concentrado o aun cuando venían sin concentraciones grandes, fueron todos concentrados en un tipo de regularización migratoria que es como el cajón del sastre del artículo 52, fracción quinta de la Ley de Migración. Es decir, como viene en caravana, está en una situación de vulnerabilidad, vamos a darle a todos una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Y así se regularizaron muchísimos migrantes. Algunos les dieron una tarjeta por 1 año, algunos les dieron una tarjeta por 2 años, hacia los más suertudotes. Pero lo que pasó en esas resoluciones es que la autoridad del Instituto Nacional de Migración omitió explicar el porqué de estar en esa situación de vulnerabilidad. Solamente lo dejó en porque viene en caravana, tal cual. Esto, más allá de ser una medida que toma la autoridad, pues como para apaciguar también la presión social que puede significar tener a un montón de personas sin regularización y sin tener acceso al trabajo en una ciudad o en cualquier tipo de población, generó, yo creo que la génesis de una violación masiva de derechos humanos que se vio 1 año después cuando se les vencieron a las primeros y luego 2 años después se volvió a ver la misma situación. Y esto es que, pues para poder extender la vigencia de estas tarjetas de visitante por razones humanitarias, que son unos documentos migratorios que acreditan cuál es la condición de estancia de cada persona, pues quien solicita la extensión de la vigencia necesita acreditar que la causa eficiente por la que fue emitida en primer lugar esta tarjeta subsiste. Es muy fácil cuando la tarjeta fue emitida, por ejemplo, porque fuiste víctima o testigo de un delito, porque nomás le preguntas al Ministerio Público, oye, ¿sigue la carpeta abierta? Sí, sigue. Bueno, pues entonces te extiendo. Si eres, por ejemplo, no sé si te regularizaron por qué otra razón así buena estaría bien, pues no sé, por cualquier otra razón, lo importante es que la causa eficiente pueda seguir siendo comprobable, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas resoluciones donde la causa eficiente era por venir en caravana? Pues, lo crean o no, las autoridades dijeron, como ya no vienes en caravana, como si vemos en la calle, te asomas y ya no hay caravanas. Entonces, como no hay caravanas, no subsiste la causa eficiente de la regularización que te dimos. Y entonces no te podemos extender esta tarjeta de visitante por razones humanitarias. Entonces, esto se hizo súper grave porque, pues, digamos que pusieron los bueyes detrás de la carreta, ¿no? Venir en caravana es una forma de protegerse de todas las causas de vulnerabilidad que acompañan a las personas en contexto de movilidad, no solamente a lo largo de su camino desde que entran al país, sino sobre todo al entrar a la ciudad en la que se encuentran, a la comunidad de acogida. Entonces, su finalidad, la finalidad de las personas en contexto de movilidad es integrarse a la población. Y eso, para hacer eso se necesita un puente. Y el puente más sólido que se requiere es el de regularización migratoria, porque extendida en el tiempo, porque solamente así puedes obtener un trabajo, solamente así puedes obtener un sustento y además solamente así puedes alimentar
de confianza y de solidez la relación más importante para una persona en contexto de movilidad, que es la que tiene con la persona que le da un trabajo, que también necesita un trabajador y que también necesita un aliado dentro de su equipo. Entonces, esta relación es en la que de alguna forma, bueno, nosotros en la organización siempre pues les decimos a los migrantes, ¿no? En lugar de solidificar tu relación de pareja, solidifica tu relación de trabajo, porque de alguna forma eso permite que tu regularización migratoria se extienda en el tiempo de forma que depende de ti. Porque ya saben que hay muchísimos también casos en donde la regularización es con motivo de matrimonio, porque bueno, ese es otro tipo de tarjeta, pero vamos, los dramas se dan en todos lados, ¿no? En parejas reales y parejas no reales, y pues terminan también quitándole su regularización migratoria porque a su esposo o a su esposa ya no le gustó, ¿no? Algo. Entonces, solamente puedes solidificar una relación que verdaderamente te brinda el puente hacia la integración social en la comunidad de acogida, teniendo una regularización migratoria que se pueda extender en el tiempo. Este tipo de fenómeno que les estoy contando, como ustedes lo saben bien, es completamente desafiable. Pero ¿cuántas personas en contexto de movilidad llegaron a las oficinas de la Defensoría Pública por esta razón? No creo que tantas. Y sobre todo, una cosa muy importante es que aún en el litigio, bueno, nosotros presentamos 2 recursos, pues obviamente para que el principio, para terminar con el principio de definitividad, para satisfacerlo. Y finalmente en estos 2 casos que nosotros presentamos, pues uno de los migrantes se fue a Estados Unidos, entonces ya no le importó nada. Y en el segundo de los casos, la persona sencillamente se dejó de comunicar con nosotros. Entonces, nuestros 2 litigios no pudieron llegar ni siquiera a juicio de amparo. Pero esto es algo que les puedo vaticinar que va a volver a suceder. Y es bien importante, o sea, no es nada más algo que les cuento así, ay, qué triste esto pasó, pero cuando vuelva a suceder, creo que algo que es bien importante que tenemos que tener en cuenta es tener la conciencia, judicialmente hablando, del contexto de migración de las personas. ¿Por qué? Porque el diablo no está nada más en los detalles, está en el contexto. Cuando menos cuando tratamos de hablar de violaciones a derechos humanos, que son en gran escala, ¿no? Masivas y sistemáticas, porque como ya explicaron compañeras muy brillantemente en los paneles anteriores, esa es la finalidad de las autoridades, sacar a todo el mundo lo más rápido que se pueda. La única política migratoria que funciona en México es detener y deportar, detener y deportar. Más allá de todas las narrativas oficiales que se manejen, lo único que funciona es lo que nos puede ayudar a identificar cuál es la política en México migratoria, porque es lo único que funciona. Entonces, si nos enfocamos en que esta es una violación masiva que puede volver a ocurrir, que seguirá ocurriendo si lo permitimos desde el punto de vista de acceso a la justicia, a mí me gustaría mucho traer a su consideración la sentencia del caso Radilla Pacheco, que bueno, todo el mundo lo hemos estudiado y reestudiado y platicado y celebrado, ¿no? Pero yo me pregunto cuántas personas que litigamos y cuántas personas que dictan sentencias realmente aplican. Ay, ya rápido voy a terminar. ¿Cuántas personas realmente aplican sus contenidos? Y me refiero sobre todo a esta propuesta que hace la Corte Interamericana a todos los jueces, obviamente, del continente, en donde dice, oigan, cuando se trata de violaciones a derechos humanos que son masivas y sistemáticas, necesitamos poner la responsabilidad de demostrar que los actos de las autoridades son respetuosos de los derechos humanos de las personas sobre los hombros de las autoridades, no sobre las víctimas. Esto es bien importante porque les paso por ahí, hay unos parrafitos, el 79, 80, 89, 92 y 119 de la sentencia. Ahí pueden ver la base de lo que estoy explicando. Lo que dice la Corte Interamericana es, oigan, hay una disparidad procesal tremenda entre una víctima y la autoridad que viola sus derechos humanos. Entonces, esta disparidad, ¿cómo la vamos a balancear? Pues poniendo la carga de la prueba de esta manera sobre las autoridades. Pero ¿qué pasa en el juicio de amparo? El Instituto Nacional de Migración descansa tranquilamente sobre yo no lo hice y hazle como quieras. Y de verdad que las organizaciones de la sociedad civil y obviamente la Defensoría Pública Federal sabe perfecto cómo batallamos para demostrar los actos reclamados de cualquier tipo, pero más los actos reclamados que son
a gran escala. Entonces, esta es una de las cosas por las que la Corte Interamericana dice, bueno, hay que poner mucha atención en el contexto. ¿Qué contexto ya está acreditado? Vamos a ver los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que habla de secuestros y secuestros y secuestros masivos que quedan en impunidad del 97% en el país. Vamos a ver los informes de la Comisión Interamericana que habla de todas las vicisitudes que llevan las personas en contexto de movilidad y que precisamente por esa razón necesitan viajar en caravana para poder aligerar un poquito toda esa exposición a peligros del camino y afectaciones por parte de las autoridades. Y bueno, lo que yo les estoy planteando en este tema es traigamos esta propuesta de reversión de la carga de la prueba que nos trae la Corte Interamericana, no nada más para plantear demandas, sino para resolver los juicios. Porque analizando el contexto, podemos darnos cuenta de cómo mucho ya está comprobado respecto de lo que sí se viola, y entonces a quien le falta acreditar que no se ha violado, y no porque sea un hecho negativo, mucho ojo, tiene que acreditar que está cumpliendo con los requisitos de la ley para accionar frente a personas en situación de vulnerabilidad, que es un acto completamente positivo y que si nos ponemos a revisar el poder que tiene el Estado para acreditar hechos que ocurrieron en su territorio, es mucho más grande que el que tiene cualquier persona en contexto de movilidad, que eso es lo que dice la Corte Interamericana, no lo digo yo. Entonces, parte de ese contexto es que la comunicación sectorizada de las autoridades es inexistente. O sea, por ejemplo, no hay ninguna autoridad que diga, ven, aquí te podemos dar servicios de salud, también si eres persona en contexto de movilidad, no te preocupes, no te vamos a detener. La ausencia de ese tipo de comunicación es fundamental, porque entonces las personas siguen viviendo conforme su propio contexto y narrativa, pensando que acercarse a cualquier autoridad los va a terminar llevando a la deportación. Desconocer eso es desconocer su contexto, que está completamente comprobado y que no necesitamos que venga un migrante a comprobarnos que no existe comunicación sectorizada. Quien necesitamos que compruebe que la ha hecho es la autoridad. Segundo, ausencia de vínculos familiares u otros en el territorio, que esto es uno de los temas que abarca también el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema, y que creo que trae algunos otros temas. Yo he visto algunas resoluciones en donde dicen, como dice el protocolo, no tienen vínculos, por lo tanto no pueden tener trabajo para poder venir a pagar una fianza. Muy bien, eso es exactamente lo que es comprender el contexto de vivir en migración, pero no puedes esperar que te lo venga a comprobar una persona en contexto de movilidad que está siempre pensando en dónde voy a vivir hoy, qué van a comer mis hijitos hoy. Obviamente el acceso a la justicia no debe estar a su cargo, debe estar a nuestro cargo, que somos sus defensores. Y finalmente, bueno, dos cosas más, la necesidad del puente hacia la integración social, porque todo el mundo, o sea, yo incluso he conocido expats que ni siquiera vienen en una situación tan extrema de vulnerabilidad, pero de todas formas necesitan que les echen una mano con un trabajo, con una situación estable en lo que pasan de regularización en regularización. Ese es un hecho que hay que promover, que exista a través de las resoluciones, a través de las demandas, y entonces por esa razón la regularización migratoria es un mundo genial para litigar y para resolver problemas estructurales. Y bueno, casos de autoridad verbales sin revisión también son de todos los días. Sencillamente una persona en contexto de movilidad que va a la estación, a la oficina de regularización migratoria, y ahí pregunta cuáles son, si puede presentar un documento, su paquete para regularización, o cuáles son los requisitos. Hay veces que les dicen, oye, pues para poder extender tu tarjeta de visitante por razones humanitarias necesitas venir 30 días después de que expire la que tienes presente actualmente. Y esa es exactamente la receta para que pierdan su derecho, porque la ley lo que dice es que tienen que venir dentro de los últimos días de vigencia. Entonces, esos actos, que son actos de autoridad, que afectan el derecho de acceso a la información, ¿quién los revisa? Por eso, alguien más, diferente de las personas en contexto de movilidad, son quienes tienen que comprobar los actos reclamados. Yo digo que son las autoridades. Bueno, porque le creo a la Corte Interamericana. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Qué grandes temas trae a la reflexión todo lo que nos comentas. Entre ellos quiero puntualizar algunos,
cómo la falta de información clara para las personas en contexto de movilidad, que es un tema en el que nos enfrentamos nosotros día con día, esa falta de información que las propias autoridades no están proporcionando y que desafortunadamente no todas las personas saben que existimos, todos los que estamos aquí presentes, que trabajamos para ellos, y no podemos saber qué es lo que está pasando. Algo muy importante que también mencionaba era que ellos se van de boca en boca dándose la información, una mala información que los desafortunadamente los orilla a cometer error tras error tras error. Otro tema muy importante es sobre la analogía de los casos de la Corte Interamericana sobre una violación sistemática de derechos humanos que podríamos traer a la materia migratoria. Eso es, desafortunadamente, muchas de las sentencias pues, se basan en ciertos temas. Sin embargo, si traemos analogías como lo que hizo Graciela, podemos sacar mucho mayor jugo sobre esos temas. El miedo y el desconocimiento a los derechos. Desafortunadamente, nuestros representados, las personas migrantes, tienen miedo a ejercer esos derechos, en primera porque los desconocen. En segunda, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a que yo no me acerqué a las autoridades migratorias a preguntar, no me acerqué a la Comisión Mexicana de Refugiados porque vi un policía y tenía miedo de que me agarrara y me deportara? Ese desconocimiento también, esa falta de confianza en las autoridades, esta falta de información de las propias instituciones, que hasta con pegar un letrero afuera o personas que estén acreditadas para dar información podría subsanarse. La ausencia de redes de apoyo, cuántas personas pues vienen solas y por ese contexto ya consideran que no tienen derechos o se sienten con menos valentía para llevar a cabo ciertas situaciones. La barrera del idioma, indispensable para acceder a una justicia pronta, a un debido proceso. Bueno, finalmente vamos a darle la palabra a Rubí Rodríguez Escamilla para que nos platique su experiencia. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo colaboro con la organización Espacio Migrante aquí en Tijuana. Dentro de mi práctica diaria me dedico a dar representación, acompañamiento legal e información a personas en contexto de movilidad. Yo quiero aprovechar estos minutos simplemente para compartirles un poco de la experiencia de las personas refugiadas aquí en México que están iniciando o que han iniciado su proceso de reunificación familiar. Nosotros en Espacio Migrante tenemos una serie de actividades que realizamos diariamente, entre ellas actividades comunitarias con las personas refugiadas aquí en México. Entonces es así como llegan a nuestras puertas, a nuestras oficinas, llegan estos casos, ¿no? Tenemos unas 10 a 15 personas de África, de diferentes países de África como de Guinea, Costa de Marfil, el Congo, que ya han iniciado más bien su trámite de regularización familiar. Entonces les hemos estado dando el acompañamiento. Nosotros trabajamos muy de cerca, siempre hemos visto muchísima disponibilidad de la Oficina de Representación de la Comar aquí en Tijuana. Siempre hemos trabajado con mucha cercanía, con mucha disposición, lo cual beneficia muchísimo a las personas y a sus procesos. Pero bueno, mi punto es que una vez que las personas logran como iniciar su trámite ante la Comar, reunir poco a poco los requisitos y digamos que avanzan en esa primera fase, viene una fase un poco más distinta y es a lo que me quiero enfocar, un poco más difícil y muy retadora de hecho. ¿Por qué? Porque si hablo de estos países que pertenecen al continente africano, hasta donde yo me quedé hay como 7 u 8 embajadas y consulados en África. Entonces muchas veces las familias que se encuentran en esos países como Congo, Guinea, etcétera, tienen un reto muy grande, en especial estas familias que nosotros estamos representando, de encontrar una oficina donde acudir a su entrevista.
Actualmente estas familias, la mayoría, no voy a entrar en detalles, pero la mayoría está acudiendo a Ghana y Nigeria para tener sus entrevistas en el consulado, pero atraviesan por retos muy grandes como conflictos armados, como pues diferentes temas que tienen que ver y que son derivados de los conflictos armados, como cierres de carreteras, etcétera, etcétera. Ustedes saben como el contexto de estos países. Entonces es ahí donde el trámite, digamos, no puede avanzar. Es ahí donde las familias empiezan a sentir como esta frustración, y aunque la ley establece obviamente ciertos términos y ciertos plazos de respuesta, por ejemplo de la COMAD, del INM, etcétera, el tiempo va haciéndose mucho más largo, el tiempo de espera para estas familias, para ser reunificadas, y son cosas que no pensaríamos tanto, ¿no? En Tijuana, personas africanas que quieren reunificarse, traer a sus familias, a sus hijos, es real, existe, ¿no? Y es, creo que un desconocimiento de muchas personas que esta situación pasa. Ahora, a lo que voy también es que pues obviamente con tantas trabas las personas no pueden acceder a su derecho de conservar su unidad familiar. Los niños y niñas que se encuentran, hijos de estas personas que se encuentran todavía en riesgo, en situaciones de riesgo en estos países, pues siguen siendo extremadamente vulnerables, y esto lo cuento para tener como una pequeña reflexión, ¿no? De lo que pensamos que es en la letra, lo que pensamos que está establecido en la ley, a lo que realmente pasa, ¿no? Al día a día, los retos que se enfrentan. La comunidad de personas refugiadas ya aquí en México, viviendo aquí en Tijuana. Entonces, para eso quería aprovechar estos minutos para plantearles en este espacio todo lo que es necesario a través y todo lo difícil y complicado a través de estos procesos. Otra cosa, por ejemplo, que parece muy sencilla, y a lo mejor algunos colegas, algunos de ustedes que se han enfrentado a estos retos, se preguntarán sobre los requisitos, por ejemplo, para iniciar este trámite de reunificación familiar, que es pues comprobar el vínculo familiar, que la persona que está en México, la persona refugiada, pues pueda comprobar sus ingresos económicos, que pueda comprobar de alguna manera que sus familiares son dependientes de ellos, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto, ¿por qué desde el principio, cuando la persona va a iniciar este trámite de la condición de refugiado ante la Comar, porque desde ese principio algo tan simple no saben, no se enteran, no tienen esta información de que en adelante, después cuando ya seas reconocido, puedes acceder a esto y a esto, ¿no? Pero tienes que reunir estos y estos depósitos, etcétera, etcétera, que parece una información muy simple, que parece algo como muy casual, pero realmente la desinformación nuevamente, y lo platicábamos aquí hace un momento, la desinformación nuevamente juega en contra de estas personas, ¿no? Hay personas que entre estos casos pues llevan acá ya en Tijuana 3, 4 años, 5 años, y dicen, pero pues nunca guardé mis recibos, no, es algo tan simple, no, nunca guardé mis recibos, nunca nadie me contó que esto iba a ser necesario, ¿no? Entonces parecen cosas súper casuales, pero creo que abonan mucho y que harían una gran diferencia y un gran impacto en la vida de estas personas y de sus familias que actualmente se encuentran en riesgo. Entonces, solamente quería aprovechar estos momentos para hablar de este tema e invitarlos un poquito a la reflexión para entender como la magnitud también y los alcances que pues muchas veces no tenemos desde la sociedad civil. Y que obviamente ya trascienden, ¿no?, fronteras, o sea, una embajada en Ghana, encontrar la entrevista, que esté el embajador, que esté la secretaria, que no hubo luz, que había un conflicto armado, que cerraron la frontera con el otro país, que, o sea, todos esos componentes que pues nosotros no los sufrimos, nosotros tenemos otra realidad, ¿no? Entonces, pues eran estos minutos para que
pensáramos y para que reflexionáramos en cuántas personas realmente están accediendo a su derecho de tener su unidad familiar, en cuántos niños realmente se está respetando y se está garantizando su derecho a vivir una vida segura, una vida digna, de estar reunidos con su papá, con su mamá, etcétera. Entonces, es todo. Muchas gracias, Rubí. Y el tema que tú tocaste nos lleva a varias reflexiones. En relación a eso, yo quisiera tengo algunas preguntas detonadoras para las expositoras de varios temas, y quien guste contestarlas, por favor. En relación precisamente a la reunificación familiar ante la Comar, los padres o los sustentos económicos de los niñas y adolescentes que se encuentran en países de origen, pues estas personas no tienen cómo acreditar precisamente los ingresos para poder solicitar esa reunificación. ¿Por qué? Porque les exigen requisitos excesivos. Estados de cuenta, les exigen comprobar que realmente hicieron esas transacciones a esos países, les exigen comprobar recibos de las casas de cambio. Desafortunadamente, en muchos de esos países, pues ni siquiera tienen esos elementos, como en el caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, que no podemos acceder. También muchas personas aquí no tienen cómo comprobarlo porque son comerciantes informales, porque se dedican a ciertos trabajos en donde no tienen una nómina. En su experiencia, en la experiencia de cada una de ustedes, más bien, ¿cuál ha sido su experiencia respecto a cada una de ustedes y cuáles serían los mecanismos que ustedes consideren necesarios para que la Comar deje de solicitar algunos requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir para las personas en contexto de movilidad y que son sujetas de protección internacional y que además tienen derecho a esa unidad familiar? Bueno, como la mayoría de juristas que están aquí presentes conocemos el exceso en los formalismos, ¿no? Que es una cuestión ya sistemática latinoamericana que pues obviamente se traslada hasta nuestro país, que implica pues es justamente esta serie de requisitos que en ocasiones convierte a las normas como más allá de esa instrumentación y en obstáculos para acceder a los derechos. En verdad, este ejercicio que realizamos el día de hoy nos permite reflexionar sobre las falencias en nuestra legislación y sobre todo distintos aspectos que necesariamente tendrían que modificarse para flexibilizarse. Y ya tenemos también, además de la norma, no olvidemos que también pues, existen los sistemas de interpretación normativa, algunos con perspectivas de derechos humanos, como el principio pro persona, el principio jurídico del interés superior del menor, que son, pues en mi opinión, salvavidas emergentes para poder sortear estas vicisitudes que presenta la norma jurídica en cuanto a estos excesivos formalismos, particularmente en el caso que nos ocupa, pues el principio de interés superior del menor, que podría, que debe de primar en casos donde la unidad familiar sea ese elemento necesario y transversal para poder salvaguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Esa sería mi opinión. Yo también quisiera agregar que creo que estar consciente del contexto a través de informes que son públicos nos permite comprender muchas cosas que una persona en contexto de movilidad no nos va a decir, porque está pensando en algo más inmediato, una necesidad más inmediata. Entonces, ver sencillamente todo lo que está escrito sobre qué significa migrar, creo que es fundamental antes de poder interactuar sencillamente con una persona en contexto de movilidad, sobre todo desde el punto de vista de la autoridad. Y bueno, pues
Creo que estas dos fuentes del derecho les son aplicables a todas las autoridades, según el artículo 1 de la Constitución. Sí, en la práctica lo que de nuestro lado hemos hecho y también al recoger sugerencias y opiniones con otros colegas, cuando no se ha podido como cumplir o acreditar estos requerimientos, pues nos hemos dado la tarea obviamente de citar jurisprudencia, etcétera, de fundamentar, pero también como fundamentar en todo caso la situación actual, ¿no?, del país de origen, etcétera, etcétera, o sea, documentar, recabar entrevistas para que esto pues abone como pues al seguimiento del trámite, que abone a la disposición también. Sin embargo, creo que todo esto a lo que vamos es que conlleva más tiempo, ¿no? Y entre más tiempo pase, pues es más el riesgo, se empeora la situación, etcétera, ¿no? Pero en la práctica hemos echado mano de esto, ha funcionado, sin embargo, no creo que sería como necesario, ¿no? Muy importante lo que comentan nuestras expositoras, sobre todo esto último que dijo Rubí. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones nuestros representados no están dispuestos a esperar litigios largos y desafortunadamente no podemos llegar a una conclusión porque se retiraron o porque ya no tenemos contacto con ellos, como bien decían ellas también, ¿no?, que nos enfrentamos todos. Ahora, otra situación que es muy frecuente para las personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio, es que cuando tienen doble nacionalidad, cuando estos tienen doble nacionalidad o sus padres tienen doble nacionalidad, siendo ellos los titulares del trámite, viene la negativa por ostentar esa doble nacionalidad y no están tomando en cuenta el interés superior de la niñez para poder reconocerles a ellos cuando tengan una o dos nacionalidades y por derivación a los padres o a los titulares o a los tutores. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación a este tema y qué opinión tienen al respecto? Pues mi respuesta sería, en principio, desde la academia y desde lo que hemos investigado y realizado aquí en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, y hemos observado no solamente conflictos en relación a las niñas, niños y adolescentes en el tema de doble nacionalidad o nacionalidad, sino también situaciones que incluso llegan hasta la apatridia, que es bastante frecuente también. Y en esos escenarios, pues el contacto que hemos tenido tanto con Alma Migrante como con Espacio Migrante, donde pues hemos aprendido de su experiencia cómo estas problemáticas, sobre todo el aspecto de apatridia, pues no tiene una regulación contundente y hay que sustentarlo en pues jurisprudencia de la Corte Interamericana o en disposiciones internacionales o normas o tratados internacionales de derechos humanos. Otro punto importante que a mí me gustaría agregar y que es un poco la línea de investigación a la que nos dedicamos, tiene que ver precisamente con un abordaje multidisciplinar de la migración. Yo lo abordo desde el derecho internacional privado, pero estimo que se nutre de muchas otras ramas, como por ejemplo aquí ya estamos hablando no solamente de la ley de migración, sino de la ley de nacionalidad. Estamos hablando también de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y del derecho constitucional, del derecho administrativo. Lo que quiero comentar o lo que quiero poner de relieve es que el estudiar la migración o el litigar en materia migratoria implica un gran desafío para las operadoras y los operadores jurídicos, porque hay que conocer una diversidad de normas, tanto nacionales como internacionales, que van a converger en algunos casos dependiendo del contexto, como por ejemplo el de doble nacionalidad, que es un tema
bastante frecuente, sobre todo en la frontera norte y particularmente en la ciudad de Tijuana. Recientemente tuvimos una reforma constitucional en materia de nacionalidad que dio apertura a la nacionalidad, en este caso de las personas mexicanas, aplicando el principio de transterritorialidad o extraterritorialidad, lo que aperturó nuevos derechos y también resolvió pues algunas problemáticas fronterizas, como el hecho de que existen pues algunos connacionales que tienen actas de nacimiento que pues eran desde una perspectiva legal pues ilegales, ¿verdad? Porque pues no, la Constitución no establecía los derechos de nacionalidad previo a la reforma al artículo 30 del año pasado que se realizó. Y entonces, pues en conclusión, el derecho migratorio, y sobre todo particularmente por lo que hace a los derechos migratorios que están involucrados con las infancias, pues generan un desafío mayúsculo. Bueno, pasemos a el espacio de preguntas del público, por favor. ¿Quién guste? Hola, buenos días. Susana Ángeles de Mexicali. En este contexto o en esta cuestión de que ustedes pues también se dedican a litigio, representación de niñez, niñas, niños, adolescentes no acompañados, en su experiencia, o si han conocido o sabido o cómo, por ejemplo, adolescentes de 16, 17 años embarazadas, no acompañadas, para el espacio o para la regularización, bueno, obviamente si nacen sus niños aquí son mexicanos, ¿no? Pero pues el Estado o quién tendría que hacerse cargo, pues tanto de la adolescente, del bebé, de este tipo de situaciones, si han tenido alguna experiencia y cómo se solventa pues adolescentes pues teniendo bebés, ¿no? U otros niños y en este contexto de movilidad y en este contexto pues de que no se encuentran acompañados. Es un tema yo creo que también muy complejo porque pues si es una mamá extranjera, adolescente, el niño mexicano, a su vez pues ella también tendría derecho a la regularización por unidad familiar, sin embargo pues a veces no las dejan ejercer estos derechos al decir, bueno, eres menor de edad. Es una situación muy compleja, pero pues que yo no he tenido asuntos así, pero he tenido conocimiento de alguna cuestión similar, ¿no? No sé si ustedes en su experiencia tengan alguna vía o solución o práctica para este tipo de cuestiones, ¿no? Específicamente para adolescentes embarazadas que pues viajan o que están no acompañadas. Bueno, propiamente nosotros no hemos tenido como una experiencia porque nosotros no recibimos menores NNA no acompañados, los hemos remitido a la Procuraduría. En un caso justamente de una adolescente así que está embarazada, entonces la Procuraduría tomó el caso, pero bueno, a lo que iba es que después de un tiempo mantuvimos el contacto con la Procuraduría para pues preguntar nada más cómo iba el caso de esta adolescente y al final del día pues ella como fue víctima de violencia obstétrica, etcétera, y después hubo una reunificación familiar a los Estados Unidos, entonces como tal no tuvimos así como el acercamiento, poder documentar como tal, pero bueno, en ese caso era como urgente, entonces sí lo remitimos a la Procuraduría. Ahí, desde eso. Yo, desde la experiencia de Alma Migrante, la verdad es que coincido mucho con Rubí y me gustaría mucho ponerles en contexto también de por qué es difícil que las organizaciones de la sociedad civil llevemos ese tipo de casos. Y de hecho yo lo llevaría incluso al extremo de llevar casos de representación de niños, niñas y adolescentes, o sea, así nomás. Cuanti más cuando estamos hablando de personas que no están acompañadas, ¿no? Entonces, son litigios que la perspectiva de la sociedad civil considera que requieren de un litigio integral. O sea, no podemos nada más decir, ay, aquí te llevo tu amparo y luego tú ven.
y ahí tú ves con dónde vive. No. Nuestro enfoque es integral y por esa razón se requiere una infraestructura amplia y sólida para poder llevar ese tipo de casos. Porque tenemos que tener claridad de que alguien le está viendo desde el punto de vista psicológico. Tenemos que tener claridad de que alguien le está viendo desde el punto de vista de estar en un lugar tranquilo, de estar con la alimentación que necesita. Vamos, y todo eso es muy difícil de encontrar a veces desde la sociedad civil. Entonces, esa es la razón por la que en Alma Migrante no litigamos casos de niños, niñas y adolescentes. Nos hace falta mucha infraestructura para poder tener la capacidad de dar ese tipo de servicio. Ahora, cuando se trata de adolescentes, niños y niñas no acompañados, igual que cuando están acompañados, en todo caso, desde la perspectiva de la incidencia, nosotros hemos tenido el conocimiento de casos, y es muy paradójico, pero lo que yo advierto es que en esta comunidad que está conformada no solo por asociaciones civiles, sino también por autoridades que en algunos de los casos dicen realmente esto es importante que yo atienda esto para que todo salga bien. Esos casos pues normalmente son de niños, niñas y adolescentes que están en esa situación precisamente que estás planteando. Y lo que yo he visto siempre es que hay la forma de que finalmente solicite asilo en Estados Unidos, porque todo el mundo reconoce su situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no te sé decir bien como cuáles son todas las vías, porque son muchas organizaciones las que participan, y obviamente también está como este celo y este hermetismo de la Procuraduría, que no permite saber también qué pasa con los casos que ellos atienden que están en esa situación, ¿no? Que es un poco como la lucha de la sociedad civil, que podamos compartir conocimientos entre todas y todos para que se haga todo en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en esas circunstancias. Entonces también no tenemos casos documentados, pero ese es como lo que hemos tenido conocimiento. Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta va enfocada en su experiencia. ¿Cuál es, en temas de regularización por unidad familiar, a contrario del censo del tema que estamos hablando, cuando los padres, vaya la redundancia, ya están regularizados y quieren esa unidad familiar, pero sus hijos son mayores de edad? ¿Podría reformular su pregunta, licenciada, por favor? ¿Dar un poquito más de contexto? Hablo en el caso cuando quieres, digamos un padre, digamos una persona que ya está regularizada, tiene hijos en su país de origen o en otro, pero quiere tramitar la regularización por unidad familiar, pero son mayores, los hijos ya son mayores de edad. No hemos visto un caso. Y los hijos están obviamente en otro país, no están aquí, ¿verdad? Sí, no se cumple el requisito. No, es unidad. Pero no puede ser verificación porque Sí, visa por unidad. Visa. adelante. Buenas tardes. Bueno, creo que son dos situaciones las que puede plantear la pregunta, que se pueden plantear en base a la pregunta del compañero, porque obviamente en la figura de la reunificación familiar, una vez que los migrantes han sido reconocidos como refugiados, no importa la mayoría de edad de las personas, porque en la propia ley es muy extensiva a familiares hasta el 4º grado. Es diferente la regularización por unidad familiar prevista en la ley de migración, porque esa es en base a la dependencia económica, de manera ascendente a los padres, de manera ascendente a los hijos menores de edad y hacia el lado las parejas, precisamente en base a la dependencia económica como lo es la seguridad social. Yo me imagino que son dos vertientes. Yo, aprovechando la pregunta del compañero, también podría decir que el tema de reunificación familiar merece muchísimo análisis porque es tan vago en la ley como excesivo en sus requisitos. También me gustaría saber, en su opinión, si tienen alguna buena práctica o algún medio de defensa, porque a esas alturas, aún con la necesidad
por la necesidad que tienen nuestros migrantes de reunificarse, de todas maneras acceden al procedimiento de reunificación familiar, esperando que la Comar emita un dictamen favorable. El problema ahorita radica que muchos de ellos, aún con dictamen favorable, se encuentran con la disyuntiva de que no hay citas en sus consulados. Entonces, no sirve de nada un dictamen favorable si la persona, sus familiares no pueden acceder a la cita para que en todo caso ingresen a territorio mexicano con el visado correspondiente. Yo quisiera saber también ahí si ustedes tienen alguna buena práctica o han interpuesto algún medio de defensa. Bueno, con el caso de que la falta de citas en las embajadas, consulados, sí viene a mermar mucho todo el trámite, justo como lo comentaba, pues nosotros la verdad lo que hemos empleado es tener una comunicación bilateralmente y directa con la Secretaría, con las personas, el mismo embajador, o sea, hemos abierto como esos canales y pues todo en pro de poder avanzar con el trámite, pero incluso explicando, documentando, enviándole todo tipo de información que podamos para que accedan o bueno, abran un espacio, por decirlo de otra manera, para las entrevistas, pero repito otra vez, serían cosas que no deberían suceder porque debería de haber como pues un favorecimiento dado estos casos de extrema vulnerabilidad, pero la verdad es que es lo único que nosotros hemos empleado, sí hemos recibido pronta respuesta afortunadamente, pero después se derivan como otros obstáculos, ¿no? De los que les hablé al principio, del contexto del país de origen, etcétera, pero es lo único que hemos como, sí, nos sentimos muy jóvenes, muy bebés haciendo esto de verdad, porque es algo bien extenso y con poca información. Pero bueno, espero haber abonado un poco. Yo, en seguimiento muy rápido a la pregunta de la licenciada Teresita y respecto de ustedes que llevan estos asuntos en donde no hay embajadas o consulados suficientes, porque los lineamientos para la emisión de visas de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que cuando son nacionales, es decir, ahora que tenemos mucho problema para conseguir citas en el consulado en Venezuela, para todas los familiares que están en Venezuela, pues lo que hacemos o lo que habíamos estado recomendando es que se cruzaran los que tuvieran facilidad a Colombia, que en Colombia hay más disponibilidad de citas, pero entonces ahora nos encontramos con que estos lineamientos para las visas impone al consulado la facultad de verificar que la persona que vaya a solicitar el visado de un tercer país se encuentre regular en el país. Es decir, si un venezolano ingresa a Colombia a solicitar al consulado mexicano la visa mexicana, el consulado tiene la facultad de verificar que esa persona venezolana haya ingresado de manera regular a Colombia. Y en ese sentido quisiera saber si ustedes han tenido algo similar y cómo lo han afrontado. No hemos tenido esa experiencia. Bueno, en el caso de niñas embarazadas, lo que podríamos hacer en estos casos sería coadyuvar con DIF, con ONGs, con procuradurías, para llevar a cabo una atención integral, cada uno en sus materias, pero integran a final de cuentas, ¿no? También me parece muy importante lo que dice Rubí en el sentido de que pues, realmente estos juicios son precursores. Estos juicios están empezando a empujar para garantizar ese acceso a derechos de las personas migrantes. No sé si hay alguna otra pregunta, Carmina, por favor. Sí, bueno, entiendo que estamos visualizando canales en donde podamos auxiliar a las personas migrantes que tienen una necesidad de tener acceso a sus derechos. Muchas veces entablar algún canal de comunicación, como por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se abran portales de comunicación y puedan acceder a una cita consular, creo que es perfecto. Sin embargo, estamos
ante un problema muy grande de las personas venezolanas que ni siquiera pueden tener pensado viajar a otro país y poder conseguir una cita. Más si se ha ampliado la gama de requisitos, pues ya está desfasada la situación. Entonces, también quisiera hacer patente, yo sí he promovido un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los criterios de los jueces no es muy amplio en el tema, o sea, estamos hablando de que si nosotros estamos en pañales, ellos creo que todavía no tienen visualizada tanta la problemática de la situación migratoria. No lo digo en el afán de una crítica pues despectiva, sino que en realidad hay muchos litigantes que no han sabido llevar los juicios de personas que están en estaciones migratorias, de personas que tienen alguna situación migratoria irregular, y que eso provoca que esos amparos o esos medios de defensa no sean atendidos como debe. Y luego si no se tienen foros para analizar los casos en concreto, pues menos. Luego, otro punto, si nosotros como litigantes, que somos asesores jurídicos, no combatimos algunas irregularidades, pues también no vamos a poder crear esos criterios que van a favorecer a las personas migrantes. Tan es así, tengo una persona que tuvo un infarto hace una semana, la Secretaría de Salud, a través del Hospital General de Solidaridad de Playa del Carmen, le está cobrando 10,000 pesos por una atención clínica. Promovemos amparo y la suspensión le dice no le cobres nada, que sea gratuito el servicio, y de todas maneras las autoridades sanitarias piensan que le están haciendo un favor al extranjero. O sea, y eso ni siquiera se acerca tantito a lo que en verdad se debe hacer énfasis en esos ordenamientos jurídicos en favor de las personas extranjeras. Sí que son muchos puntos que sí quisiera que se abordaran en el sentido de que sí se tienen que litigar en una instancia judicial, en una instancia administrativa, porque es necesario que se creen criterios. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve. Mario Lino, de la Clínica Jurídica Migratoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. En el panel anterior, varias de las participantes a las que les antecedieron la voz, hablaban ahí de la importancia de las acepciones, ¿no? Jurídicamente hablando, y también de pues, la terminología jurídica, ¿no? Y cómo, bueno, pues los abogados trabajamos con el lenguaje, ¿verdad? Entonces sabemos interpretaciones extensivas, restrictivas, etcétera, ¿no? Que sea lo que todos ustedes ya conocen. Por eso es importante que sí tengamos, tratar de adquirir conocimiento sistemático sobre esta materia que es especializada, porque me llama la atención, es normal en este tipo de ejercicios y es sano, pero por ejemplo brincamos de la idea del estatuto, del reconocimiento de la condición de refugiado por estatuto derivado y luego a la reunificación familiar de una persona que se encuentra en un país distinto a México, reunificarse con su familia que ya tiene el reconocimiento, y luego de ahí brincamos, aquí la charla, la conversación, el diálogo, a la regularización migratoria. Y por ahí observo yo, hay una confusión de términos. Y creo que sí sería sano, ¿verdad?, que se propusiera al instituto, pues aquí hay muchísima gente, no quisiera decir nombres, pero estoy viendo muchísima gente que pues conoce perfectamente el tema, ¿verdad?, empezando por la maestra Ana Sáiz, y más gente que conozco aquí que sé que perfectamente, que pudieran darles un módulo específico, una manera sistemática, para distinguir lo migratorio
del refugio y la protección internacional, que es transversal, ¿verdad? Porque el reconocimiento de la condición de refugiado pues culmina con la tramitación de un documento residente permanente. Pero sí son dos procesos que en determinado momento pues tienen sus áreas de competencia administrativa y también son instituciones que en determinado momento son diferentes o estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que una persona que se encuentra en otro país venga y se reúna con su familia acá, no estamos hablando de una regularización migratoria, estamos hablando de una reunificación familiar. Entonces, y aquí observo yo que hay cierta confusión en esos conceptos jurídicos, pues que, les digo yo a mis alumnos, son como pequeños legos que nos van permitiendo construir el conocimiento sobre la materia. Y pues si no, vamos a quedarnos con algunas dudas o algunos vacíos que creo que no sean muy sanos. Yo, de manera modesta, ofrezco que nosotros nos ponemos a disposición de la facultad para, si ustedes gustan, pues ver esta cuestión de manera sistemática con unos módulos específicos, pues para ver lo que esto implica, ¿no? Para darle su justa dimensión y acepción a cada institución jurídica, cuáles son los alcances, cuál es el ámbito, ¿verdad? Cuáles son las posibilidades, cómo puede hacerse un litigio estratégico, en qué casos sí, en qué casos no, eso de lo que hablaba aquí la compañera abogada, pues de ir bregando, ¿verdad? Para ir cambiando, abriendo sus criterios, que eso es el litigio estratégico, ¿verdad? Adoptar un tema y que hay literatura y desarrollos y muchos de los que están aquí. Y entonces, yo siempre lo sé, conozco a varios de los asesores del Instituto Federal de Defensoría Pública, con los cuales coincido en muchos espacios, y sé los resultados y del compromiso que tienen en la defensa de la población de interés, migrantes y refugiados. O sea, muy buenos resultados, muy buenas estrategias, las platicamos, las compartimos y no me dejarán mentir, aquí están dos compañeros que cada vez que nos encontramos platicamos y compartimos en eso. Entonces, dentro del mismo instituto yo creo que habrá compañeros más que por su trabajo diario tendrán más contacto, más expertise con estos temas y que también es un área de oportunidad. Y ya no me quisiera extender en eso, disculpen por la interrupción. Rápido, muy breve. Sí alcanzo a visualizar lo que comenta el maestro, sin embargo, creo que no se trata de una confusión per se. Creo que es más determinado por la función que ejerce el asesor jurídico federal y el ángulo que intenta determinar para sus litigios o para sus propuestas procesales. Esto es en ese sentido, porque pues nosotros manejamos unas bases generales de organización y funcionamiento y bajo ellas tratamos de buscar los ángulos de ataque para poder atender a las personas. Entonces, la cuestión de refugio y regularización por cuestiones, partimos del entendimiento que sabemos que el refugio es una cuestión intrínseca, es autoperceptivo y no necesita ser declarativo por ninguna autoridad, pero en ese sentido, pues el asesor jurídico federal tiene que trabajar con la persona en la atención de manera directa y es muy difícil atender a una cuestión que a lo mejor le competiría a relaciones exteriores para poder participar a una persona en el ingreso activo a nuestro país. Por eso generalmente busca los ángulos del amparo, busca los ángulos que las propias bases le permitan poder acceder al servicio de defensa que otorga el instituto. Pero no sé, incluso lo llegamos a intentar desde muchos aspectos con esta calidad que pudiera tener el migrante al momento de acercarse a cualquier autoridad de nuestro país y solicitar la figura, ¿no? Ese es, por ejemplo, ese tipo de cuestiones que intenta el asesor jurídico, más allá de no poderlas distinguir en sí específicamente, sino buscar esos ángulos de ataque desde que nuestra ley, nuestras bases nos lo hayan permitido, ¿no? Entonces, sí es un aspecto un poquito difícil en ese sentido. Gracias. Antes de dar la intervención a Arturo,
Veamos aquí la reflexión a la que llegamos. Uno, de primero enfrentarnos a los requisitos que la Comar nos establece para poder llegar a la reunificación, y después los requisitos que establece la Ley de Migración o las leyes correspondientes para las visas por unidad familiar. Entonces, nos enfrentamos a dos obstáculos grandísimos: la reunificación y la regularización o la visa por unidad familiar. Ya son dos obstáculos que a veces nos tardamos años, y volvemos a lo mismo, son situaciones de litigio que muchas personas desafortunadamente no están dispuestas a esperar. Ahora, respecto a la confusión de términos, también es un gran tema, licenciado, que usted presenta. ¿Por qué? Porque los mismos órganos jurisdiccionales tienen esa confusión en los términos. No saben distinguir, desafortunadamente, qué autoridad es cuál y cuál es competente para qué. Ese es un tema que venimos arrastrando, yo creo que todos nosotros desde la trinchera de litigio, de poder decirles: esto es lo que tiene que hacer este y esto es lo que tiene que hacer el otro. Y desafortunadamente pisamos esas competencias, o desafortunadamente los órganos ordenan a autoridades que ni siquiera están vinculadas al litigio a hacer cosas que no son su obligación. Y un ejemplo muy básico es, ahorita estamos haciendo unos litigios estratégicos en Ciudad de México para poder vincular al Instituto Nacional de Migración literalmente como autoridad vinculada, sin necesidad de que tenga algún tipo de responsabilidad para los asuntos, nos puedan expedir nuevamente las constancias. Son acuerdos que se han llegado en mesas de trabajo, y desafortunadamente las salas dicen: le ordeno a la Comisión Mexicana de Refugiados le expida la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Entonces ya desde ahí empezamos con esa confusión de conceptos, esa situación compleja que nada más cuando estás dentro de la materia es cuando puedes entenderlos, distinguirlos y explicarlos. Pero bueno, esa es una pequeña reflexión. Sí, claro, adelante. Quisiera como aplaudir esta propuesta que viene no nada más de la licenciada Luz del Carmen, sino también de la audiencia, en el sentido de juntarnos más seguido. O sea, este tipo de experiencias me parece que son utilísimas para los migrantes, porque somos nosotros los únicos que estamos atendiéndolos. No hay nadie más interesado. Entonces, generar esta vinculación entre la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría, creo que también nos ayuda a aprender a nosotros de los casos que ustedes llevan y viceversa, porque no podemos atender todo, ¿no? Eso es una reflexión. En segundo lugar, aquí creo que el ACNUR ha generado muy exitosamente un foro mensual que se le llama el Grupo de Protección, y ahí estamos todos los que estamos haciendo pues incidencia, pero aparte hay otro que es específicamente para litigio. Entonces creo, y ahí participa el Instituto de la Defensoría acá en Tijuana, pero pues ¿por qué no hacemos uno nacional y nos contamos todas nuestras experiencias, ¿no? Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es que es bien importante, o sea, yo creo que algo que está ausente es el reconocimiento de la experiencia que sobre el tema tiene la sociedad civil. Y este evento está llenando ese vacío. Y no es nada más porque sea necesario reconocer, sino porque verdaderamente, yo les digo, nuestra organización se dedica específicamente a honrar a las personas defensoras de derechos humanos de esta región, de la población en contexto de movilidad. Y eso es porque sabemos que los migrantes vienen y se van, y las autoridades también cumplen su tiempo y se van. Entonces las que llegan traen muy buenas intenciones, pero tienen que volver a aprender desde el principio. Los únicos que están permanentemente aprendiendo sobre qué es el fenómeno regionalmente es la sociedad civil. Pero a mí me ha tocado que no todos los jueces identifican, por ejemplo, informes emitidos por organizaciones de la sociedad civil como válidos respecto a su contenido. Entonces, esta falta de reconocimiento es a la que yo me refiero. No es un tema nomás de aplaudir lo que hacemos, sino de reconocer que verdaderamente no hay nadie más que pueda saber esos datos, más que quien atiende a las personas en contexto de movilidad en los albergues o incluso en los litigios, ¿no? Nosotros no tenemos albergue ni nada, pero pues finalmente también conocemos los casos que llevamos, ¿no? Entonces, eso es importante, yo considero, que podamos generar estrategias para que los jueces de cada estado puedan identificar
organizaciones especializadas en estos temas y de ahí tomar información que puedan considerar como válida. Y desde la defensa, yo digo, pues obviamente las organizaciones en sus propias trincheras, pero también desde la defensoría, decir, oigan, sí, yo soy defensor y veo en mi localidad que estas son organizaciones que le entran al tema, y hacer toda esta comunicación tan valiosa también desde el punto de vista regional, porque creo que solamente de esa forma podemos llegar a otras instancias como, bueno, no instancias, sino como a otras nuevas buenas prácticas que podamos generar entre todos y que no existen ahorita, como por ejemplo cuando uno solicita uno ofrece una inspección judicial. Casi todos los jueces siempre te dicen, deja que las autoridades traigan sus informes justificados. Entonces hay muchas autoridades que llega su informe justificado 8,000 años después, y ya en ese momento el momento de certificar lo que realmente está pasando en la calle se fue. ¿Por qué? Porque la persona en contexto de movilidad se movió a Estados Unidos o sencillamente cambió de decisión, ¿no? El litigio estratégico es complejo porque pues al final del día depende de la decisión de las personas en contexto de movilidad, ¿no? Y si uno es responsable con ellas y ellos, pues uno al final del día tiene que privilegiar sus decisiones en la vida, ¿no? A pesar de que el litigio estratégico en realidad no se trata tanto de eso, pues si uno quiere seguir siendo responsable con ellas y ellos son los que mandan en su determinación y en su juicio, ¿no? Entonces, para poder realmente ayudarles de forma oportuna, creo que es muy importante que podamos llevar el conocimiento de la sociedad civil, no solamente a la Defensoría Pública Federal, sino también a las mesas de los jueces, ¿no? Porque solamente estando en contacto directo con la población, realmente uno conoce su contexto, sus problemáticas y por qué razón no se le puede tratar como cualquier otra persona en contexto de movilidad, ¿no? Y yo creo que hay ya muchísimas herramientas para poder traer este conocimiento como hechos públicos, como contextos ya acreditados, pero bueno, pues por ahí sí pues, se pueden hacer como gestiones legislativas, incluso hasta podríamos generar una nueva, ¿cómo se dice? Causa de suplencia de la queja incluso, ¿no? Porque ahorita solamente existe, según el protocolo de la Corte, para niños migrantes, pero y todas las demás personas que están en la misma situación, aunque no sean niños, niñas o adolescentes, pues necesitan también de este tipo de apoyo. Entonces solamente de verdad acercándose al conocimiento que tienen las defensoras y defensores locales, ¿no? Porque aquí estamos en Tijuana y obviamente hay una sociedad civil fuerte, pero hay otras organizaciones en otros lugares, entonces es importante identificarlas porque esa es una forma de fortalecerlas. Y créanme, si no fortalecemos a la sociedad civil en nuestro país, los migrantes van a estar solos, pues, ante la impunidad. Además del valiosísimo papel que realizan las organizaciones de la sociedad civil, la academia también puede brindar una aportación vital, sobre todo en estos escenarios que mencionaban, en los que puede existir confusión semántica o de las figuras o categorías jurídicas. Desde mi modesta opinión, creo que al menos en este conversatorio que hemos realizado no he presenciado una confusión terminológica. Sin embargo, desde la investigación jurídica hay un método relativamente nuevo, ¿verdad? Relativamente porque pues ya no es de tan reciente génesis, pero me refiero a la metodología jurídica con una perspectiva de internacionalidad que implica pues una cierta complejidad, porque por una parte es plural, porque estamos hablando de una bifurcación que es la normativa nacional y por otro lado la normativa internacional, y tratándose del tema de las migraciones, pues es multidisciplinar porque hacemos referencia a una diversidad de normas, lo que no lo hace confuso sino complejo. Y en ese sentido yo les propondría voltear o revisar o reflexionar sobre el principio de especialidad y complementariedad. Yo iniciaba hablando de una lex specialis o una ley de especialidad. Cuando hacemos un análisis multidimensional, vamos a decir, del caso de una niña migrante no acompañada, embarazada, bajo ciertas circunstancias de vulnerabilidad agravadas o adicionales, pues vamos a hacer un análisis sistemático donde revisaremos cuál es la ley specialis
o lex specialis, y cuáles son las normas complementarias. Por ejemplo, podríamos hablar ahí de la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y su reglamento, y si se trata de una niña extranjera, centroamericana, por ejemplo, pues hablar también de la Ley para refugio, asilo político y protección complementaria. Entonces dependerá del contexto, de la situación concreta, pero hacer una reflexión sobre este sistema de interpretación sistemático, como se denomina, que implica hacer un análisis del principio de especialidad a la par de la complementariedad para determinar cuál es la normatividad que es secundaria, cuál es la normatividad primaria o esencial, y partir de un análisis que va a complementar los demás o distintos elementos que van a conjugar una realidad específica. Muchas gracias. Adelante, magistrada, Sí, por favor. gracias. Cuando hablamos de esta comunicación o falta de diálogo con la judicatura, y qué bueno que está aquí Ale, porque creo que tenemos como una agenda importante. Hace poco tiempo, un mes, algo así, estuvimos la licenciada Beatriz Cumplido, la maestra Ana y yo con los jueces de distrito en materia administrativa y jueces y jueces en la Ciudad de México, justo para hablar de este tema. Y la verdad fue una reunión en un espacio de mucha confianza, de mucho diálogo, en donde los jueces y juezas le plantearon a Beatriz, que es la que le saca canas verdes, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y por qué nos piden esto? ¿Y por qué sus amparos traen esto? ¿Y por qué tal? Y también Beatriz en este diálogo tratando de entender las decisiones desde el punto de vista de las propias juzgadoras y juzgadores. Entonces, creo que fue un diálogo muy productivo, incluso muy bonito, porque fue como en un ambiente de mucha confianza, en donde luego no nos entendemos. Yo desde aquí, desde la trinchera de la asesoría, estoy queriendo algo y no lo estoy comunicando, no lo estoy pidiendo de manera suficientemente clara a la juzgadora o al juzgador. Y del otro lado luego se ve que, bueno, ¿y por qué piden esto que no va a proceder? ¿O por qué quieren que la suspensión tenga un efecto que yo no le puedo dar por esto y esto? Entonces, creo que fue un diálogo muy productivo, inclusive ellos aceptaron, aparte de que los pusiéramos como en contacto con organizaciones de la sociedad civil a las que ellos y ellas puedan recurrir a veces cuando la Defensoría no está en condiciones de asumir la representación, etcétera. También incluso nos pidieron, y desde me pareció como una actitud pues muy, muy sencilla y muy honesta de su parte, decir, ¿por qué no nos pasan como un documentito en donde todos estos pasos y estas confusiones luego terminológicas, que si no eres especialista en el tema, pues luego no lo tienes muy claro, pásenos algo y así nosotros, cuando ustedes pidan en un juicio de amparo, cuando reclamen algo, nosotros ya sabemos cuál es la ruta o el lugar al que quieren llegar con este juicio de amparo, ¿no? Y la verdad es que ese espacio quedó abierto y sería necesario, yo creo, replicarlo en los circuitos, sobre todo, por lo menos, en donde tenemos esta cantidad o esta incidencia de temas en movilidad, ¿no? No sé si el delegado esté por acá, el licenciado Álvaro, pero sería una tarea para el delegado de aquí del instituto, pero creo que lo podríamos pensar, y por eso convoco a Ale, lo podemos pensar como en una intención ya más a nivel general en todo el país, e impulsada desde luego, que se pueda impulsar de parte desde luego de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Yo nada más agregaría que creo que tenemos que tener en mente todo lo que sucedió en la primera mesa para poder ir resolviendo lo que nos está planteando esta segunda mesa. Creo que sí tenemos que apoyarnos mucho en hacer ver estas situaciones donde la ley deja desamparadas y las instituciones a estas niñas, adolescentes, embarazadas, o estos casos muy específicamente complejos en donde la persona no puede tener comunicación con su consulado, con su país de origen, y encontrar estos sistemas reforzados de protección, tal vez que involucran a muchas instituciones. Y como nos estaban diciendo en la mesa de la mañana, a lo mejor encontrar la manera de arrinconar estas instituciones con nuestros mecanismos legales para que se vayan cumpliendo estos sistemas de protección, que ya quedó claro,
una institución es insuficiente. Ni el DIF va a poder solo, ni la Defensoría va a poder sola. O sea, tenemos que ir encontrando estas piezas de rompecabezas para hacer esta protección reforzada que nos exige la ley, ¿no? Al Estado mexicano. Y estoy incluyendo a otro tipo de organizaciones. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Lescrenier, del asesor jurídico en Querétaro. Efectivamente, como estaban comentando Luz, y en este momento lo dijo también la magistrada, establecer una comunicación directa con los órganos jurisdiccionales cuando promovemos los juicios de amparo es estratégico en el sentido de aportarles la información y lo que queremos expresar para poder obtener un buen resultado. Hace rato estaban comentando sobre la confusión que había en los juicios cuando le ordenan a la Comar que expida las tarjetas de visitante por razones humanitarias. No sé si fue en juicio contencioso, Luz. En amparo me sucedió recientemente en Querétaro y pasé a hablar con el secretario y le comenté la situación y le decía, bueno, no es la Comar, sino es el Instituto Nacional de Migración, se les hace saber el fundamento y todo, y le pedí que se vinculara a Migración para que expidiera esas tarjetas. Entonces, efectivamente, así sacaron el acuerdo. Entonces, a lo que voy con esto es que si tenemos ciertos problemas para poder obtener, buscar alguna solución, muchas veces esa es la vía, poder tener la comunicación directa con el juzgador para aclararles esos puntos y se puedan obtener buenos resultados, ya sea en la suspensión o bien en la sentencia definitiva. Gracias. Es Mónica Vázquez de Puebla. Ahorita que habló la magistrada, yo considero también que es bien importante y también me congratulo de que está el Consejo de la Judicatura. En Puebla también hemos tenido como acercamiento con los juzgadores. En realidad eso es algo bien importante porque como lo menciona nuestra directora, como lo menciona la maestra y como lo menciona el licenciado Enrique, muchas veces, en mi caso yo promoví un amparo porque Comar había una dilación injustificada en procedimiento y el secretario me acuerda, aunque y como tenía la tarjeta de visitante y tenía una regular estancia, el secretario consideró que aunque yo no haya pedido la suspensión, me la iba a otorgar porque si no podía ser deportada. Entonces, esos son detalles mínimos que al final de cuentas, como lo mencionó la licenciada Carmina, si estamos en pañales muchas veces en los juzgados, con todo respeto también, como que no se entiende el sentido de la cuestión migratoria. Y no se trata de otorgar y otorgar porque son personas vulnerables, sino de poder llegar como a una manera de trabajar que sea garantista de sus derechos. En el presente caso, dentro de la experiencia que se ha tenido, ya no solamente los jueces, a veces mandan llamar a IFDP diciendo, ¿sabe qué, licenciada? Aquí tengo un asunto que a mí me parece que usted debe intervenir. O también en este caso, se interpuso una demanda en términos del 15 utilizando el nombre del instituto y el mismo juez dio vista al Ministerio Público. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que tratar de trabajar en conjunto porque al final de cuentas nuestro objetivo es el mismo, ¿no? La regularización migratoria y que se permita, ¿no? la defensa de los derechos humanos, y me parece increíble, y aprovechando su presencia, esperemos que eso también se pueda dar. En el circuito Puebla sí se da, qué bueno que en Ciudad de México también, en Querétaro, pero sí es importante que trabajemos en conjunto. Muchas gracias. Un poco retomando lo que comentaba la magistrada, hemos notado la apertura del primer circuito ha sido maravillosa, la visión que ha tenido. Sin embargo, nos encontrábamos con la situación de cuando tuvimos las mesas con Comar, de que desafortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un criterio completamente distinto y desafortunadamente no tenemos esa apertura quizá de poder platicar con ellos. Otro tema también es
porque en cada circuito hay un criterio diferente. Entonces también estaría increíble poder homologar las buenas prácticas dentro de todos los circuitos. Yo creo que finalmente, ya para concluir… adelante, por favor. No, muchas gracias. Bueno, yo vengo de la Suprema Corte de Justicia, no del Consejo de la Judicatura, pero con mucho gusto también puedo, si lo consideran útil, después platicar con la ministra Piña, que es presidenta del Consejo de la Judicatura, sobre la importancia de que en el Consejo se aborde este tema. Pero lo que quería decir es que bueno, desde la mañana que hemos estado escuchando, algo que traigo mucho en la mente es la importancia del contexto, ¿no? O sea, y eso me lleva, nosotras estamos trabajando mucho en nuestra unidad ahorita en la parte como más científica y experta de análisis de contexto, en otros temas, en desapariciones, en feminicidios, etcétera, pero se me ocurre sí podría ser interesante que podríamos iniciar un proyecto también, porque por ejemplo ahora nosotros estamos tratando de hacer guías de referencia para la adjudicación sobre cómo se hacen los análisis de contexto en estos otros, o qué datos hay disponibles, cuáles son las fuentes de información, o sea, como guías para que en la adjudicación de casos puntuales pueda meterse de una forma más metodológica el contexto, que creo que hace toda la diferencia, ¿no? Más en este tipo de casos. Entonces lo ofrezco como algo que podemos platicar y si puede ser útil, nosotros podemos iniciarlo. La otra es, en respuesta a lo que decía la magistrada Taisia, de esta experiencia importante con las personas juzgadoras, es que nosotras también tenemos el protocolo de actuación para juzgar casos que involucren derechos de personas migrantes. Yo acabo de llegar aquí y recibimos el anterior y quería traer muchos, o sea, dije voy a traer los más que pueda y está súper desactualizado. Entonces, por eso ya lo que más bien pensamos es que debemos iniciar un proceso para actualizarlo. Eso involucra hacer un consejo consultivo y grupos focales, porque así se hacen los procesos para llevar a cabo las actualizaciones de los protocolos. Entonces también pongo sobre la mesa que podríamos, probablemente este año probablemente no nos dará tiempo de actualizarlo, pero sí de iniciar encuentros focales que con ese objetivo podemos convocar tanto a defensoras, sociedad civil, instituciones, juzgadores y eso, y iniciar un proceso como de consultas que sea en los puntos focales. Y yo todavía puedo, en nuestro programa del año que entra, meter la actualización para que salga el año que entra. También hemos recibido muchos comentarios de personas defensoras y juzgadoras de que los protocolos son muy largos, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando también, lo digo además de, en unas cosas que le estamos llamando apuntes sobre temas muy, muy, muy concretos, y también si puede ser útil, podemos ofrecer este año trabajar con la Defensoría y sacar unos primeros apuntes sobre esto que comentaba la magistrada Taisia de a veces conceptos o algo así. Lo dejo a su consideración y por supuesto en el proceso consultivo pues toda la riqueza de conocimientos y experiencias que está aquí sería muy valiosa. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por sus experiencias. Qué buen diálogo tuvimos, muchísimas gracias. Con esto concluimos y vamos a pasar a comer.